Interpretación de gráficos. Lo que vamos a hacer es interpretar este gráfico y responder algunas preguntas. En el eje X, ¿sí? El horizontal, nos dice el tiempo en horas. O sea que acá serían 4 horas, 8 horas, a las 16 horas, a las 23 horas. ¿Sí? Y en el eje Y tenemos la temperatura en grados centígrados. Si nos preguntan cuál es la variable dependiente, la dependiente es la I. Entonces tenemos que contestar temperatura y que nos dice qué es lo que marca. Tenemos que decir la temperatura en grados centígrados. Y si nos pregunta la variable independiente, la independiente es la X, que es el tiempo en horas. Tiene que decir de qué estamos hablando y en qué la estamos midiendo, ¿sí? Acá es el tiempo en horas y ahí tenemos la temperatura en grados centígrados. Variable independiente, variable dependiente, porque esta depende de lo que pase en el eje X. Y acá podemos contestar muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó a las 0 horas? ¿Sí? ¿Qué temperatura hacía a las 0 horas? 0 horas tenemos acá. ¿Qué temperatura hacía? 2 grados. A la 1, ¿qué temperatura hacía? 3 grados. A las 22 horas, ¿qué temperatura hacía? Y me fijo acá en la liñita, hacía 1 grado. O al revés, que medían la temperatura y yo decir a qué hora hizo esa temperatura. Por ejemplo, si yo digo 1 grado, ¿no? 1 grado. ¿A qué hora hizo 1 grado? Y tenemos que hizo 1 grado acá, en esta línea, ¿sí? En este puntito, que sería a las 14 horas. Y si sigo en esta misma línea, también a las 22 horas hizo 1 grado. Si miro, por ejemplo, 5 grados. 5 grados hizo a las 2, ¿sí? A las 2, acá a las 8 y acá también que sería a las 12, ¿sí? Cualquier cosa si no está marcado en el gráfico, hacen una línea punteada y se fijan, ¿sí? Si está sobre la misma línea. Si me dice la hora y quiero decir qué temperatura hizo, me paro la hora que me dicen, ¿sí? Por ejemplo acá me paro en el 8, a las 8 horas, y me fijo qué temperatura hacía, 5 grados. Y si me lo da al revés, me dicen la temperatura y quiero saber a qué hora hizo esa temperatura, me paro la temperatura, 1 grado por ejemplo, y me fijo dónde choca la función. Acá, que dijimos que era a las 14 horas, y también choca acá, ¿sí? Que a las 22 horas también hizo 1 grado, a ambas horas. Si me pregunta, por ejemplo, si en algún momento del día hizo 0 grados. 0 grados tenemos acá, ¿sí? ¿Y qué puntos tenemos acá? A las 15 hizo 0 grados, a las 20 hizo 0 grados y a las 24 también hizo 0 grados, ¿sí? Nos pueden preguntar también cuál fue la temperatura máxima del día y cuándo ocurrió. Y la temperatura máxima fue acá, en este punto, que fue de 6 grados la temperatura máxima y ocurrió a las 10 horas. También nos pueden preguntar cuál fue la temperatura mínima. La temperatura mínima fue acá a los menos 2 grados y ocurrió a las 18 horas, ¿sí? Esa fue la temperatura mínima. Fíjense que el gráfico está marcado hasta el menos 3, pero nunca hizo menos 3 grados, ¿sí? O sea, la mínima que hubo fue de menos 2 grados a las 18 horas. También nos pueden preguntar qué ocurrió entre las 3 y las 6 horas. Fíjense acá, entre las 3 y las 6 horas. ¿Qué pasó acá? La temperatura se mantuvo constante, fue siempre de 3 grados, ¿sí? Por eso la línea recta, porque si bien fueron pasando las horas, en este rango horario de 3 a 6 horas, la temperatura se mantuvo constante, fue de 3 grados. También nos podría preguntar si en algún momento la temperatura fue bajo cero, ¿sí? Y cómo nos dimos cuenta que fue bajo cero. Y la temperatura bajo cero fue en la parte negativa, ¿no? Los que están debajo del eje X.
¿Y cuándo ocurrió? Y en todo este pedacito, ¿sí? Porque si yo miro a las 16 está por debajo del eje X, a las 17 también, a las 18 también, a las 19 también. Entonces, desde las 15 hasta las 20 horas, la temperatura fue bajo cero porque está por debajo del eje X, ¿sí? También nos pueden preguntar si la temperatura subió o bajó y en qué momentos. Por ejemplo, podemos decir que acá la temperatura subió, acá bajó, acá se mantuvo constante, acá subió, siguió subiendo, bajó, 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 hasta acá. Sube y bajó otra vez la temperatura. Por ejemplo, podemos decir que subió la temperatura acá de las 0 a las 2 horas, subió la temperatura. ¿Cuánto subió? Y de los 2 grados hasta los 5 grados, o sea que ¿cuánto aumentó? 3 grados aumentó. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas, ¿sí? Si veo este tramo de acá, podemos decir que estamos desde las 6 hasta las 10, ¿sí? También subió la temperatura. ¿Y cuánto subió? Y de los 3 grados subió hasta los 6 grados, o sea que subió 3 grados, ¿sí? De 3 a 6, 3 grados subió ¿en cuántas horas? De 6 a 10, que fueron 4 horas. Y así puedo ir analizando diferentes cosas del gráfico, ¿sí? Puedo hacerme muchas preguntas y para poder contestarlas solamente tengo que analizar lo que el gráfico la información que me está dando.